Buenas, tenemos aquí este Peugeot 406 para cambiar pastillas traseras. Pues vamos a quitarle la rueda, lo calzamos bien el vehículo con seguridad y le quitamos la rueda. Ahora cogeríamos un sargento o gato para rendir las pastillas. El que no lo tenga, pues que utilice un destornillador. Lo mete ahí entre el disco y la pastilla y lo puede rendir. Asegurándonos detrás de que no vamos a machucar nada ni a romper nada con el sargento, pues vamos rendiendo la pinza hasta que llegue a su tope, para que ahora cuando nosotros metamos la pastilla nueva nos entre bien y no tengamos que volver a cerrarla otro poco. No tiene muy buen apaño esto aquí de cogida, pero bueno, podremos rendirla de esta manera. Yo diría que la tenemos ya al máximo. Pues quitamos el sargento, a quitarle estos dos pasadores que tenemos aquí, tanto en este eje como en el otro. Los sacamos. Ahora que tenemos la pinza ahí fija, con algo fino, yo he cogido mismo una llave de Thor, le vamos a golpear a cada eje para sacarlo. Terminamos ya de sacar por allí. Ajá. Fijaros bien cómo va el clip este ahora os lo explico también. Así. Y el otro ya podremos sacarlo con las manos. Lo que estoy viendo es que podremos meter a lo mejor las pastillas por aquí. Aquí podemos ver que en esta pastilla, si hubiéramos tenido el chivato puesto, porque lo tenía pero no tenía el cable, pues ya hubiera avisado de que están desgastadas. Como podemos ver, ya ha llegado al chivato y lo tiene rozado y comido. Pues ya nuestras pastillas nuevas solo tendríamos que meterlas ahí a su sitio y la otra a su sitio. Ahí. Ahora meteríamos primero el eje de abajo, a ver si le encuentro el sitio del pasador. Ahí estaría. Vale. Voy a poner el agujerillo del pasador para que ahora después no me cueste meterlo, dejarlo así hacia arriba. Ahora ya meteríamos la laña, que fijaros con la cuna, la media luna esta, iría allí abajo, en el pasador de abajo, y la apoyaríamos así. Tendríamos que rendirla para que los ojos estos entren por el pasador ahora ahí dentro. Fijaros también el orificio del otro pasador, más o menos lo orientamos ya para arriba para que ahora no tengamos que girarlo una vez que está ahí metido. Hay que intentar encontrarle el sitio y que nos entre. Vale, pues ahí lo tendríamos en el sitio. Ya podríamos poner los dos pasadores. Le metemos uno y le meteríamos el otro. Ahora, antes de irnos a aflojar la otra rueda, lo que vamos a hacer es pisar el pedal de freno para todo el líquido y todo el pistón que ha recogido de más en la pinza se nos vuelva a estar estanco, y ahora cuando rindamos la otra pinza no nos vaya a salir el líquido por el bote de líquido de freno allí en el motor. Pues vamos a poner la rueda y nos vamos a la otra. Bueno, ya le hemos dado freno unas cuantas veces. Vamos a ver si conseguimos hacerlo.
Pues primero, como hemos hecho antes, cogemos el sargento y rendimos la pinza. Hoy la llevamos al tope. Ahora quitaríamos los pasadores. Quitamos otro. Y ahora chuchamos primero al eje de arriba. Para quitar la araña esta, acordaros que la cuna en el de abajo, así, vale. Y ahora quitaríamos el de abajo y ya sacaríamos las pastillas. Sacamos una, sacamos otra y yo creo que lo vamos a hacer sin problema. Voy a rendir un poquito más el pistón para tener un poquito más de juego. Como lo voy a hacer es metiéndole la pastilla nueva, por ejemplo, aquí. La metemos en este lado. Y ahora pues achuchamos ese poquito que nos faltaba del pistón. Cuanto más espacio tengamos ahí, mejor. Metemos la pastilla nueva. Metemos el pasador de abajo orientando el otro pasador hacia arriba, para que luego no tengamos que girarlo mucho. Ahí lo tendríamos metido. Ahora pondríamos la araña con la U, así, y metemos el pasador por la araña y por la pastilla. Orientamos el agujerillo del otro pasador hacia arriba y la chuchamos a ver si quiere encontrar el sitio. Una vez ya que la tenemos ahí en el sitio, que no se nos olviden los dos pasadores. Un pasador y otro pasador de seguridad. Y ya hemos visto y hemos podido comprobar que podemos hacerlo sin tener que desmontar mucho más. Fijaros que esta pastilla también ya tenía el chivato rozado, no tanto como aquella, pero ya lo tenía rozado. Bueno, ya sería montarle la rueda, que no voy a entretener más. Espero que, como siempre, este vídeo haya servido de algo. Si ha sido así, darle un like, suscribirse y nos vemos pronto en el siguiente. Un saludo.